Por favor, no hables esta noche, Margaret. Solo dirás algo raro y nos harás pasar vergüenza. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera Jessica me dijo mientras yo estaba parada en mi propia cocina, vistiendo mi mejor vestido azul marino, lista para la cena de graduación de mi nieto Tommy. Había pasado toda la tarde preparando su roast beef favorito, haciendo puré de papas a mano como a él le gustaba y poniendo la mesa con la porcelana de mi abuela, la misma porcelana que le había prometido a Jessica que sería suya algún día. Me quedé allí sosteniendo la salsera, con el vapor aún saliendo de la salsa caliente, y miré a esta mujer que había sido parte de nuestra familia durante 15 años. Jessica se estaba arreglando el cabello en el espejo del pasillo, ni siquiera me miraba cuando pronunció esas palabras, como si fuera una niña que necesitaba ser controlada. «Perdón, ¿qué dijiste?», pregunté, segura de haber escuchado mal. Entonces se volteó con los labios apretados en esa línea delgada que había visto tantas veces antes. «¿Me escuchaste? Esta noche es importante para Tommy. Los Henderson estarán aquí, y ya sabes cómo te pones cuando empiezas a hablar de los viejos tiempos. Nadie quiere escuchar esas historias». Mi hijo David entró a la cocina en ese momento, ajustándose la corbata. «Mamá, te ves bien», dijo, pero había algo distante en su voz, algo que no había estado allí hace solo unos meses. «David, ¿escuchaste lo que Jessica me acaba de decir?», le pregunté. Miró entre nosotras y vi algo parpadear en su rostro. No sorpresa, no shock, reconocimiento. Él sabía que esto venía. «Mamá, tal vez sería mejor si solo escucharas esta noche. Deja que Tommy sea el centro de atención». Fue entonces cuando entendí. Esta no era solo idea de Jessica. Habían hablado de esto. Lo habían planeado. Mi propio hijo había acordado que su madre debería ser silenciada en su propia casa, en su propia mesa, sirviendo comida que había preparado con sus propias manos. Puse la salsera en el mostrador muy cuidadosamente. Mis manos aún no temblaban, pero pronto lo harían. «Ya veo», dije en voz baja. Jessica sonrió entonces, el tipo de sonrisa que la gente da cuando piensa que ha ganado algo. «Genial. Sabía que entenderías. Ah, y Margaret, tal vez no menciones nada sobre las renovaciones de la casa que estamos planeando. Los Henderson no necesitan saber nuestros asuntos». «¿Renovaciones de la casa?». «En mi casa, de las que no sabía nada». Caminé a la sala y me senté en mi silla, la única silla en la casa que todavía era verdaderamente mía, y escuché mientras discutían los arreglos de los asientos. ¿Dónde se sentaría cada uno en mi mesa? ¿Cómo sería la velada? ¿Qué temas serían apropiados? Nadie preguntó dónde preferiría sentarme yo. Cuando Tommy llegó con la familia Henderson, me abrazó brevemente y dijo: «Gracias por cocinar, abuela. Todo huele genial». Pero cuando el señor Henderson le preguntó sobre sus planes después de la graduación, Tommy miró más allá de mí hacia sus padres. Cuando la señora Henderson elogió el roast beef, Jessica aceptó el elogio como si lo hubiera cocinado ella misma. Cuando la conversación se dirigió a las tradiciones familiares, David la desvió cada vez que abrí la boca. Me senté en la cabecera de mi propia mesa y no dije nada. Pasé los platos cuando me lo pidieron. Sonreí cuando era apropiado. Era un fantasma en mi propia cena. Pero escuché todo, observé todo y comencé a entender que esta velada no era una anomalía. Era la culminación de algo que se había estado construyendo durante meses, tal vez años. Me había vuelto inconveniente, una carga, algo que debía ser manejado
y contenido esa noche, después de que todos se fueran y David y Jessica subieran al cuarto de huéspedes donde habían estado quedándose temporalmente durante los últimos 8 meses, me senté en mi cocina y miré la porcelana de mi abuela. Cada plato, cada taza, cada pieza tenía una historia, historias que nadie quería escuchar más. Me di cuenta entonces de que había estado desapareciendo pieza por pieza, conversación por conversación, decisión por decisión, hasta esta noche, cuando finalmente lo habían hecho oficial. Ya no era bienvenida en mi propia vida. La verdad es que debería haberlo visto venir. Las señales habían estado ahí durante meses, pero las había explicado como lo hacemos cuando amamos a las personas y queremos creer lo mejor de ellas. Comenzó cuando David perdió su trabajo en la firma de ingeniería el pasado noviembre. Había estado allí durante 12 años. Había ascendido hasta gerente de proyectos senior, pero la empresa redujo personal y su puesto fue eliminado. Jessica trabajaba medio tiempo en una boutique, apenas 20 horas a la semana, y de repente sus pagos de hipoteca se volvieron un problema. «Es solo temporal, mamá», había dicho David cuando se mudaron conmigo. «Solo hasta que me ponga de pie otra vez. Ya sabes cómo está el mercado laboral ahora». Había estado emocionada. Honestamente, la casa había estado tan silenciosa desde que Robert murió hace 3 años. Tener a mi hijo y nuera allí, que Tommy visitara los fines de semana, se sentía como familia otra vez. Les dije que se tomaran todo el tiempo que necesitaran. Debería haber establecido límites desde el principio. Durante el primer mes, Jessica había reorganizado mi cocina. «Es solo más eficiente de esta manera», explicó cuando no pude encontrar mis filtros de café. Movió mis especias a un gabinete que no podía alcanzar sin el banquito. Tiró mis toallas de cocina viejas y las reemplazó con unas nuevas que combinaban con su esquema de colores. «Estas ya estaban bastante gastadas de todos modos», dijo sosteniendo las toallas que mi hermana había bordado para mí hace 20 años. Cuando le pedí que consultara conmigo antes de tirar mis pertenencias, se rió. «Oh, Margaret, eres tan sentimental. Solo estoy tratando de ayudarte a organizar». David comenzó a trabajar otra vez en febrero, pero no se mudaron. En cambio, Jessica sugirió que deberían ayudarme con los gastos de la casa. «Solo tiene sentido», dijo. «Todos estamos aquí juntos, también podríamos hacerlo oficial». Fue entonces cuando los cambios realmente comenzaron. Jessica me convenció de dejarles tomar el control del presupuesto del hogar. «No deberías tener que preocuparte por todas estas cuentas a tu edad», dijo. «Déjanos manejar las finanzas para que puedas solo disfrutar tu jubilación». Estaba pagando por comestibles, servicios públicos, seguro, impuestos a la propiedad y mantenimiento de una casa que poseía completamente, mientras David y Jessica contribuían con $300 al mes y actuaban como si me estuvieran haciendo un favor. Pero el dinero no era el problema real. El problema real era la lenta y constante eliminación de todo lo que hacía que la casa fuera mía. Mis fotos fueron quitadas de las paredes porque Jessica dijo que hacían que las habitaciones se vieran desordenadas y anticuadas. Mis muebles fueron movidos al sótano porque no combinaban con la estética que estaba creando. Mis libros fueron empacados y almacenados en el garaje porque los estantes se veían mejor con sus objetos decorativos. «No nos estamos deshaciendo de nada», Jessica siempre decía. «Solo estamos actualizando el espacio, haciéndolo más funcional para todos nosotros». Cuando protesté, David tomó su lado. «Mamá,
tienes que admitir que la casa se ve mejor ahora, más moderna, y no es como si tus cosas se hubieran ido, solo están almacenadas de manera segura. Para la primavera, los invitados que venían a la casa pensaban que pertenecía a David y Jessica, porque nada en ella me reflejaba más. Nada sugería que una mujer de 72 años vivía allí. Había vivido allí durante 35 años. Había criado a sus hijos allí. Había enterrado a su esposo desde allí. Me convertí en una huésped en mi propia casa. El aislamiento social también ocurrió gradualmente. Jessica contestaba mi teléfono y les decía a quienes llamaban que estaba durmiendo la siesta o ocupada. Programaba mis citas médicas sin consultarme, luego me acompañaba y hablaba por mí como si no pudiera manejar mi propio cuidado médico. Convenció a mi club de bridge de que estaba demasiado cansada para organizar nuestro juego mensual. Margaret necesita su descanso, les decía a las personas. ¿Entienden? Mis amigas dejaron de llamar, mis rutinas desaparecieron, mi independencia se evaporó un pequeño compromiso a la vez. La gota que derramó el vaso llegó en mayo, cuando escuché a Jessica en el teléfono con su madre. No, no es difícil exactamente, es solo vieja. Ya sabes cómo se ponen. Todo tiene que ser a su manera y cuentan las mismas historias una y otra vez. Es agotador. Estaba hablando de mí, en mi propia casa, en mi propio teléfono, usando mi electricidad para quejarse de lo agotador que era vivir conmigo. David piensa que deberíamos empezar a buscar lugares de vida asistida. Nada lujoso, solo algún lugar donde tuviera gente de su edad con quien hablar. Sería más feliz allí, honestamente. Vida asistida. Estaban planeando sacarme de mi propia casa. Me alejé antes de que me viera escuchando, pero esa conversación cambió todo. Entendí entonces que no era una madre y suegra querida que generosamente compartía su casa. Era un obstáculo, una inconveniencia, un problema que resolver. No estaban viviendo conmigo, me estaban esperando. La cena de graduación fue 3 semanas después de que escuché esa llamada telefónica, y había pasado esas semanas observando más cuidadosamente, escuchando más de cerca, viendo patrones que había estado ciega para ver antes. Noté cómo Jessica me interrumpía a mitad de oración cuando estaba hablando con Tommy, cómo se interponía físicamente entre nosotros cuando estábamos teniendo una conversación, como si necesitara protegerlo de mí. Noté cómo David cambiaba el tema cada vez que mencionaba amigos que quería visitar o actividades que quería retomar, cómo sugeriría que me estaba confundiendo sobre cosas que recordaba perfectamente claro. Noté cómo habían comenzado a referirse a las decisiones de la casa como decidimos o pensamos que sería mejor, aunque nunca fui parte de esas discusiones. Pero esa noche en la cena, con los Henderson allí para presenciar mi humillación, finalmente entendí el alcance completo de lo que estaba pasando. Cuando la señora Henderson preguntó sobre la receta familiar del roast beef, Jessica sonrió y dijo: «Oh, ha estado en la familia de David por generaciones. He estado tratando de perfeccionarla». La familia de David, no la mía, aunque era la receta de mi madre, escrita en mi propia letra en una tarjeta que estaba amarillenta con la edad de décadas de uso. Cuando el señor Henderson mencionó lo hermosa que se veía la casa, Jessica se lanzó a una explicación detallada de todas las mejoras que había hecho, cómo había abierto el espacio y lo había traído al siglo XXI. Margaret ha sido tan comprensiva con todos los cambios, dijo, mirándome con esa misma sonrisa falsa. ¿Verdad, Margaret?
Asentí porque Tommy estaba mirando y no quería arruinar su celebración. Cuando la conversación se dirigió al futuro de Tommy, el señor Henderson le preguntó sobre la influencia de su familia en su elección de carrera. «Mis padres han sido increíbles», dijo Tommy, «y la ética de trabajo de papá viene del abuelo Robert, de todas las historias que mamá cuenta sobre él». «Mamá». Estaban hablando de Jessica. Jessica, que nunca había conocido a Robert, que no sabía nada sobre su ética de trabajo, que nunca había escuchado las historias reales sobre el hombre que había trabajado 2 empleos durante 30 años para proveer para su familia. Abrí la boca para corregirlo, para compartir un recuerdo real de su abuelo, y la mano de Jessica se disparó para tocar mi brazo. Margaret estaba a punto de preguntar si alguien necesitaba más café, dijo rápidamente. ¿Verdad, Margaret? La mesa se quedó en silencio por un momento. Todos podían sentir la tensión, lo incorrecto de lo que acababa de pasar, pero nadie dijo nada. Todos miraron hacia otro lado, avergonzados por mí, y dejaron que el momento pasara. Fue entonces cuando supe que me había convertido en la pariente anciana loca, aquella por quien todos sienten pena, pero con quien nadie quiere lidiar, aquella cuyas historias son aburridas, cuya presencia es tolerada, cuyo silencio es preferido. Después de que los Henderson se fueron, ayudé a limpiar la mesa, mientras Jessica y David discutían sus planes para el fin de semana. Planes que no me incluían en mi propia casa. «Oh, y mamá», dijo David mientras cargaba el lavavajillas, «Jessica y yo hemos estado pensando, esta casa es realmente demasiado grande para ti sola. Tal vez es hora de empezar a considerar algunas alternativas». Ahí estaba, al descubierto, por fin. ¿Alternativas?, pregunté. «Bueno, hay algunas comunidades para personas mayores muy bonitas por aquí. Lugares donde tendrías actividades, gente de tu edad, cuidado médico en el lugar. No tendrías que preocuparte por mantener esta casa grande más». Jessica asintió con entusiasmo. «Hay uno llamado Sunset Manor que tiene un jardín hermoso. Te encantaría allí, Margaret. Mucho menos estresante para ti». Miré a mi hijo, este hombre que había criado, este hombre por quien había sacrificado, este hombre cuya educación universitaria había pagado trabajando turnos dobles en el hospital. «¿Y qué pasaría con esta casa?», pregunté. David y Jessica intercambiaron una mirada. También habían discutido esto. «Bueno, probablemente tendríamos que venderla para pagar tu cuidado», dijo David. «Pero no te preocupes por eso ahora. Nosotros manejaremos todos los detalles». Venderían mi casa, la casa que Robert y yo habíamos ahorrado para comprar, habíamos elegido juntos, habíamos llenado con nuestra vida. La venderían y usarían el dinero para almacenarme en algún lugar conveniente mientras ellos empezaban de nuevo con las ganancias. Me disculpé y me fui a la cama, pero no dormí. Me quedé despierta toda la noche pensando en lo cuidadosamente que habían planeado esto, cómo me habían aislado, socavado mi confianza, me habían hecho dudar de mis propias percepciones, cómo se habían posicionado como mis cuidadores mientras sistemáticamente me quitaban todo lo que me importaba. Por la mañana había tomado una decisión. Si querían tratarme como si fuera invisible, les mostraría lo que realmente significaba ser invisible. La mañana siguiente me levanté temprano e hice el desayuno como siempre. David y Jessica bajaron discutiendo sus planes para el día, planes para visitar 2 centros de vida asistida diferentes, solo para ver qué está disponible. No me preguntaron si quería ir con ellos. Iban a explorar lugares para confinarme
y no pensaron que necesitaba estar involucrada en el proceso. Deberíamos estar de vuelta a las 4, dijo Jessica, revisando su reflejo en el espejo del pasillo. Hay cazuela sobrante en el refrigerador para tu almuerzo. Después de que se fueran, me senté en mi cocina con mi café e hice una lista. No una lista de compras o de quehaceres, sino una lista de todo lo que me habían quitado, todo lo que había permitido que me quitaran. Mi voz en las conversaciones, mi papel en las decisiones familiares, mis amistades, mis rutinas, mis pertenencias, mi espacio, mi dignidad, mi identidad como una adulta competente que había manejado su propia vida exitosamente durante 72 años. Entonces hice otra lista. Esta era más corta, pero más importante. Era una lista de cosas que pensaban que heredarían de mí. Mi casa, valorada en aproximadamente $400,000. Mi póliza de seguro de vida, $75,000. Mi cuenta de ahorros, que ellos manejaban, pero que todavía me pertenecía, otros $60,000. Mi auto, mis joyas, mis muebles en almacenamiento, la porcelana de mi abuela, más de $500,000 en activos con los que contaban, activos que pensaban que les daban derecho a tomar decisiones sobre mi vida. Había estado pensando como una víctima, pero no era una víctima, era una mujer con recursos, con derechos legales, con opciones. Solo había olvidado eso porque habían trabajado tan duro para hacerme olvidar. Llamé a mi abogado esa tarde. Margaret, dijo Harold Morrison, cuando su secretaria me pasó la llamada, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás aguantando? Harold había manejado el patrimonio de Robert y había sido nuestro abogado familiar durante 20 años. Era una de las pocas personas que me conocía como realmente era, no como la anciana confundida que Jessica y David me estaban pintando. Estoy bien, Harold, pero necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Por supuesto. ¿Qué tipo de cambios estamos hablando? Le conté todo, toda la historia, de principio a fin. Harold escuchó sin interrumpir, ocasionalmente pidiendo aclaración sobre detalles específicos. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Margaret dijo finalmente, tengo que preguntar, ¿estás tomando estas decisiones por ira o realmente has pensado esto bien? He tenido 8 meses para pensar esto, Harold. Esto no es sobre ira, esto es sobre justicia. Programamos una cita para la siguiente semana. Harold redactaría un nuevo testamento basado en mis instrucciones y también discutiríamos otras protecciones legales que podría necesitar. El resto de esa semana me convertí en una estudiante de mi propia familia. Escuché sus llamadas telefónicas, presté atención a sus conversaciones, noté cosas que había sido demasiado confiada para ver antes. Jessica ya estaba comprando muebles en línea, marcando artículos para la casa. Tenía medidas de cada habitación y estaba planeando una redecoración completa para después de que me fuera. David estaba revisando su puntaje crediticio e investigando préstamos sobre el valor de la casa. Estaba planeando pedir prestado contra mi casa antes de venderla. Tenían cronogramas, tenían presupuestos, habían hecho que esta situación fuera rentable para ellos mientras me convencían de que era por mi propio bien. El jueves, Jessica sugirió que revisáramos mis joyas juntas. Solo para organizarlas, dijo, tal vez separar las piezas que tienen significado especial de las cosas de todos los días. Lo que quería decir era, déjame identificar lo que quiero reclamar antes de que mueras. La dejé hacerlo. Me senté en mi cama y la observé manejar las perlas de mi madre, mis anillos de bodas, los aretes de diamantes que Robert me había dado
para nuestro 25º aniversario. Vi sus ojos calcular valores y planear distribuciones. Este es un conjunto tan hermoso, dijo sosteniendo un collar y brazalete de zafiros. Se vería hermoso en alguien lo suficientemente joven para usarlo en ocasiones especiales. Alguien lo suficientemente joven como ella. Creo que seguiré usándolo yo misma por ahora, dije tranquilamente. Se veía sorprendida, casi molesta. Por supuesto, solo quería decir eventualmente, ya sabes, cuando no salgas tanto. Cuando estuviera encerrada en Sunset Manor, quería decir. Esa noche llamé a mi hermana Linda en Phoenix. Maggie dijo encantada de escucharme. Justamente estaba pensando en ti. ¿Cómo van las cosas con David y Jessica viviendo allí? Le conté la verdad, todo. Linda escuchó con indignación creciente. «¿Esos bastardos?», dijo finalmente. «¿Cómo se atreven a tratarte así en tu propia casa? Linda, necesito preguntarte algo. Si algo me pasa, si necesito un lugar a donde ir, ¿podría ir a quedarme contigo por un tiempo? Maggie, puedes venir aquí en cualquier momento, por cualquier razón, por el tiempo que quieras. Ya lo sabes. Pero, ¿qué está pasando? ¿Estás en algún tipo de peligro? No peligro exactamente, pero creo que las cosas se van a poner muy difíciles aquí pronto y podría necesitar una estrategia de salida. Hablamos durante 1 hora. Linda me recordó quién era yo antes de que David y Jessica comenzaran su campaña para disminuirme. Me recordó que era la hermana que había manejado el cuidado de nuestros padres durante 10 años, que había dirigido un hogar mientras trabajaba tiempo completo, que había criado 2 hijos exitosos esencialmente como madre soltera porque Robert trabajaba tanto. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo Linda. «No dejes que te convenzan de lo contrario». Después de que colgamos, fui a mi computadora y reservé un vuelo a Phoenix. Solo ida, fecha de salida abierta. Solo saber que tenía una ruta de escape me hizo sentir más poderosa. La mañana siguiente, Harold llamó para confirmar nuestra cita y me dijo que había redactado todo según mis especificaciones. «¿Estás segura de esto, Margaret?». Es bastante comprensivo. «Estoy segura. ¿Cuándo quieres ejecutar los cambios?». Pensé en David y Jessica, probablemente en ese momento discutiendo qué centro de vida asistida sería más barato y conveniente para que ellos visitaran ocasionalmente. Esta tarde, dije. Firmé el Nuevo Testamento el viernes por la tarde en la oficina de Harold, con su secretaria y asistente legal como testigos. El documento tenía 23 páginas y cubría todas las contingencias posibles. Cuando terminó, Harold me miró seriamente. «Margaret, ¿entiendes que esto es irrevocable una vez que salgas de aquí hoy?». «Entiendo». «¿Y estás preparada para las consecuencias?». «Harold, he estado viviendo con consecuencias durante 8 meses. Las consecuencias de otras personas para mi vida. Ahora pueden vivir con las mías». Me entregó un sobre sellado que contenía una copia del testamento. «No tienes que contarle sobre esto, ¿sabes? Podrías simplemente dejar que las cosas se desarrollen naturalmente». «No», dije, sosteniendo el sobre. «Han dejado muy claros sus sentimientos sobre mí. Es hora de que haga mis sentimientos sobre ellos igualmente claros». Conduje a casa lentamente, pensando en lo que estaba a punto de hacer. No habría vuelta atrás después de esto. No más pretender que éramos una familia feliz. No más dejar que tomaran decisiones por mí mientras planeaban mi exilio. Pero ya no estaba triste por ello. Estaba aliviada. David y Jessica estaban en la sala cuando llegué a casa, rodeados de folletos e impresiones. Habían visitado 4 centros diferentes
y estaban comparando costos y servicios como si estuvieran comprando un alquiler vacacional. «Mamá, ya regresaste», dijo David, levantando la vista de una hoja de cálculo. «Tuvimos un día tan productivo. ¿Esperas a ver algunos de estos lugares?» Jessica sostuvo un folleto brillante. «Sunset Manor tiene un comedor hermoso y hacen toda la limpieza por ti. No más preocuparte por mantener esta casa grande». Ambos sonreían, complacidos consigo mismos, convencidos de que habían encontrado la solución perfecta al problema de mí. «Eso suena muy completo», dije sentándome en mi silla. «Antes de que discutamos mi futuro, sin embargo, tengo algo que me gustaría compartir con ambos». Abrí el sobre y saqué el testamento. «Revisé mi testamento hoy», dije simplemente. La habitación se quedó en silencio. El bolígrafo de David dejó de moverse en su hoja de cálculo. La sonrisa de Jessica se desvaneció ligeramente. «Oh», dijo David. «Bueno, eso está bien, mamá. Es importante mantener esas cosas actualizadas». «Sí, lo es», estuve de acuerdo. «¿Les gustaría escuchar qué cambios hice?» Intercambiaron una mirada. No estaban seguros si esto eran buenas o malas noticias, pero definitivamente querían saber. «Claro», dijo Jessica cuidadosamente. Me puse mis anteojos de lectura y encontré la primera sección relevante. A mi hijo, David Morrison, quien ha dejado claro que la presencia de su madre en su vida es una vergüenza y una carga, le dejo la suma de $1000 y mi sincera esperanza de que lo use para aprender el valor de la familia que descartó. La cara de David se puso blanca. «Mamá, ¿qué estás?» Levanté una mano y continué leyendo. A mi nuera, Jessica Morrison, quien ha trabajado incansablemente para borrar mi existencia de mi propia casa y mi propia familia, le dejo mi colección de tarjetas de recetas para que finalmente pueda aprender a cocinar las comidas por las que se ha estado adjudicando el crédito. Jessica se levantó abruptamente. «Margaret, esto es ridículo. No puedes estar hablando en serio». «Estoy muy en serio. ¿Les gustaría que continuara?» No esperé una respuesta. El resto de mi patrimonio, incluyendo esta casa, mis ahorros, inversiones y propiedad personal, será donado a la Asociación de Alzheimer en memoria de mi esposo Robert Morrison y para despecho de los hijos que me trataron como si ya tuviera esa terrible enfermedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. David encontró su voz primero. «Mamá, no puedes hacer esto. Esta casa, tu dinero, es nuestra herencia, es el futuro de Tommy». «¿Su herencia?», pregunté. «¿Les prometí una herencia, David? ¿Firmé un contrato garantizando que se beneficiarían de mi muerte?» «¿Eres nuestra madre?», dijo Jessica, su voz subiendo. «Los hijos heredan de sus padres. Así es como funcionan las familias». «Sí, así es como funcionan las familias amorosas. Pero las familias amorosas no planean almacenar a sus padres ancianos en instituciones para poder vender sus casas. Las familias amorosas no silencian a sus madres en cenas familiares. Las familias amorosas no tratan a sus ancianos como niños confundidos en quienes no se puede confiar para tomar sus propias decisiones». David estaba negando con la cabeza. «No puedes estar hablando en serio sobre esto. Estás molesta, lo entiendo, pero no puedes tirar a tu familia por un malentendido». «¿Un malentendido?». Me reí y se sintió bien reírme. «David, escuché a Jessica en el teléfono con su madre. La escuché llamarme agotadora. Los escuché a ambos planeando ponerme en vida asistida para poder vender mi casa. Los he visto borrarme de mi propia vida pieza por pieza. No hay malentendido aquí». La cara de Jessica había pasado de pálida a colorada.
¿Estabas escuchando conversaciones privadas? Estaba viviendo en mi propia casa. Si querían privacidad para sus conspiraciones, deberían haberlo hecho en otro lugar. Mamá, dijo David, su voz tomando ese tono condescendiente que había aprendido a odiar. Claramente estás confundida sobre lo que escuchaste. Nunca haríamos. No. Me levanté y mi voz era más fuerte de lo que había sido en meses. No te atrevas a decirme que estoy confundida. No te atrevas a manipularme psicológicamente en mi propia sala mientras estás sentado en mis muebles planeando robar mi casa. No estamos robando nada, gritó Jessica. Hemos estado cuidándote, hemos estado manejando tu vida, porque ya no puedes manejarla. ¿Manejando mi vida? Han estado manejándome fuera de mi vida. Hay una diferencia. Doblé el testamento y lo puse de vuelta en el sobre. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Dije, los quiero fuera de mi casa. David me miró como si fuera una extraña. ¿Nos estás echando? Estoy reclamando mi casa de personas que la estaban usando como trampolín para robar mi futuro. ¿Qué hay de Tommy? Preguntó Jessica desesperadamente. Es tu nieto. No puedes cortarlo de tu testamento porque estás enojada con nosotros. Tommy tiene 18 años. Si quiere una relación conmigo, puede construir una basada en quien soy, no en lo que podría dejarle. Si solo me valora por mi dinero, entonces ha aprendido la lección equivocada de sus padres. Caminé a la puerta principal y la abrí. Voy a dar un paseo, dije. Cuando regrese, me gustaría que hubieran removido sus pertenencias de mi recámara. Pueden usar el cuarto de huéspedes hasta que encuentren otro lugar donde vivir. Y entonces salí de mi propia casa por primera vez en meses, sin pedir permiso o explicar a dónde iba o cuándo regresaría. Caminé por mi vecindario durante 1 hora, saludando a vecinos con quienes no había hablado en meses, sintiéndome como yo misma otra vez por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Cuando regresé a casa, David y Jessica estaban en la cocina teniendo una discusión urgente y susurrada. Dejaron de hablar cuando entré. Necesitamos discutir esto, dijo David. No, respondí. Necesitamos aceptar esto. Tomaron su decisión cuando decidieron que era una carga que manejar en lugar de una madre que respetar. Ahora tienen que vivir con esa decisión. Fui a mi recámara, no nuestra recámara, y cerré la puerta. Por primera vez en 8 meses, sentí que estaba en casa. La mañana siguiente, sábado, desperté en mi propia cama por primera vez desde que David y Jessica habían reclamado la recámara principal como suya. Había dormido mejor de lo que había dormido en meses. Cuando bajé, ambos estaban en la mesa de la cocina con café y expresiones sombrías. Habían estado hablando, planeando, estrategizando, probablemente llamando abogados y buscando en Google si podían declararme incompetente. Buenos días, dije alegremente, sirviéndome café de la cafetera que habían hecho. Margaret, dijo Jessica, su voz cuidadosamente controlada, pensamos que todos deberíamos sentarnos con un consejero familiar, trabajar estos sentimientos que estás teniendo. ¿Sentimientos? Pregunté. Jessica, lo que estoy teniendo no son sentimientos, son consecuencias por sus acciones. David se aclaró la garganta. Mamá, hemos estado pensando en lo que dijiste ayer y tienes razón. Deberíamos haberte incluido más en las decisiones sobre la casa. Podemos cambiar eso. David, ayer querías mudarme a vida asistida para poder vender mi casa. Hoy quieres incluirme en decisiones sobre mi propia propiedad. ¿Ves cómo suena eso? Solo estábamos explorando opciones, dijo débilmente.
Estaban haciendo planes, sin mí, para mí. Jessica se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal si empezáramos de nuevo? ¿Qué tal si abordáramos toda esta situación de vida de manera diferente? Me senté frente a ellos y miré a estas dos personas que habían estado sistemáticamente desmantelando mi vida mientras se decían a sí mismos que me estaban ayudando. Jessica, dije, hace 3 semanas me dijiste que no hablara en la cena de mi nieto porque podría decir algo raro. Te adjudicaste el crédito por la receta de mi madre y mi cocina. Has tirado mis pertenencias, reorganizado mi casa, me aislaste de mis amigas y contestado mi teléfono sin permiso. Me has tratado como a una anciana confundida en quien no se podía confiar para manejar su propia vida. Comenzó a interrumpir, pero levanté mi mano. David, estuviste de acuerdo con ella. Apoyaste cada decisión que tomó para disminuirme. Hablaste de ponerme en vida asistida como si estuvieras discutiendo dónde poner a una mascota difícil mientras te vas de vacaciones. Eso no es, comenzó David. Es exactamente lo que pasó. Y ahora que se dan cuenta de que su herencia está en juego, de repente quieren tratarme con respeto, de repente quieren incluirme en decisiones sobre mi propia vida. Me levanté y llené mi taza de café otra vez. Es demasiado tarde para eso. La compostura de Jessica finalmente se quebró. Estás siendo vengativa, nos estás castigando por tratar de ayudarte. ¿Ayudarme? Me volteé para enfrentarla. Jessica, ayudarme habría sido preguntar qué necesitaba en lugar de decidir por mí. Ayudarme habría sido alentar mis amistades en lugar de aislarme. Ayudarme habría sido tratarme como una adulta competente en lugar de una carga que manejar. Nunca te tratamos como una carga, dijo David. Caminé al cajón de trastos y saqué un bloc de notas. Había estado llevando registro de las cosas durante las últimas semanas, escribiendo las pequeñas humillaciones mientras pasaban para no olvidarlas. 15 de mayo, leí. Jessica le dijo a la señora Patterson que estaba demasiado cansada para organizar el club de bridge. Estaba en el jardín plantando tomates en ese momento. «Estabas ocupada», comenzó Jessica. 22 de mayo. David le dijo al doctor Williams que había estado confundida sobre mis medicamentos. Nunca he estado confundida sobre mis medicamentos. Solo no les gustó que quisiera discutir los efectos secundarios con mi doctor yo misma. Pasé la página. 3 de junio. Jessica contestó mi teléfono cuando Linda llamó y le dijo que estaba durmiendo la siesta. Eran las 10 de la mañana y estaba leyendo en la sala. Todos esos son malentendidos, dijo David. 10 de junio. Movieron mis álbumes de fotos al garaje porque estaban desordenando el librero. Esos álbumes contenían 40 años de historia familiar. Cerré el blog. Cada uno de estos incidentes fueron ustedes dos decidiendo que lo que yo quería, lo que necesitaba, lo que pensaba no importaba. Me convirtieron en un fantasma en mi propia casa y lo hicieron tan gradualmente, tan agradablemente, que se convencieron a sí mismos de que estaban siendo amables. Jessica estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración. Estaba molesta porque su plan ya no funcionaba. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. «Quiero que se vayan». «¿Pero a dónde iremos?», preguntó David. «No tenemos dinero ahorrado para depósitos y primer mes de renta. Hemos estado ayudándote con gastos aquí». Miré a mi hijo, este hombre que había criado para creer que la honestidad e integridad importaban por encima de todo. «David, me han estado pagando $300 al mes
para vivir en una casa donde la hipoteca fue pagada hace décadas. He estado cubriendo servicios, comida, impuestos prediales, mantenimiento y seguro. No me han estado ayudando con gastos. Se han estado aprovechando de mi generosidad mientras planeaban heredar todo lo que poseo. No es así, dijo, pero ni él sonaba convencido. Es exactamente así, y ahora tienen que descifrar cómo manejar sus propias vidas sin usarme como su red de seguridad. Recogí sus folletos de vida asistida de la mesa de centro. Ya que fueron tan minuciosos investigando estos centros, sabrán que el costo promedio es como $4,000 al mes. El dinero que habrían ahorrado almacenándome allí. Pueden usar eso para rentar su propio apartamento. Jessica se levantó abruptamente. ¿Esto es una locura? Estás destruyendo a tu familia por sentimientos heridos. Jessica, yo no destruí esta familia. Ustedes lo hicieron en el momento que decidieron que era una inconveniencia en lugar de una persona, en el momento que empezaron a tomar decisiones sobre mi vida sin incluirme, en el momento que me miraron y vieron un problema que resolver en lugar de una mujer que respetar. Vas a morir sola, dijo, su voz viciosa, ahora que su máscara finalmente se había caído completamente. Vas a morir sola y sin amor. ¿Y para qué? Para probar algo. Le sonreí, realmente le sonreí. Jessica, he estado sola durante 8 meses mientras vivía en la misma casa con ustedes. He estado sin amor por personas que se suponía me amaran incondicionalmente. Si muero sola ahora, al menos será en mis propios términos, en mi propia casa, rodeada de mis propias pertenencias. ¿Qué hay de Tommy?, preguntó David desesperadamente. ¿Qué se supone que le diga? Dile la verdad. Dile que su abuela eligió dignidad sobre dinero. Dile que el amor familiar no debería venir con condiciones. Dile que el respeto no es algo que ganas siendo conveniente para otras personas. Caminé a la puerta principal otra vez. Voy a visitar a mi vecina, la señora Chen. Solíamos tomar café todos los martes antes de que me convencieran de que estaba demasiado ocupada para visitas sociales. Cuando regrese, me gustaría que tuvieran un plan para mudarse. Esta vez, cuando salí de la casa, sentí algo que no había sentido en meses: libertad. La señora Chen me recibió como si nunca me hubiera ido. Hizo café fresco y escuchó toda mi historia sin juzgar. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento. Margaret, finalmente dijo, me preguntaba qué te había pasado. Jessica le dijo a todos que estabas teniendo problemas de salud y necesitabas descansar más. Estoy más saludable de lo que he estado en meses, Helen. Solo lo olvidé por un tiempo. Cuando llegué a casa esa tarde, David y Jessica estaban empacando cajas en la sala. Habían encontrado un apartamento de alquiler a corto plazo al otro lado de la ciudad y se mudarían dentro de la semana. Mamá, dijo David cuando entré, quiero que sepas que nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Puse mi bolsa y miré las cajas esparcidas por mi sala. Mis libros estaban siendo desempacados del almacén y devueltos a los estantes. Mis fotos salían del garaje. Jessica estaba a regañadientes poniendo la porcelana de mi abuela de vuelta en el aparador del comedor. ¿Qué tan lejos querían que llegaran, David? Se sentó pesadamente en el sofá. No lo sé. Supongo que pensamos que estábamos ayudando. Mamá, parecías tan perdida después de que papá murió, tan sola. Cuando nos mudamos, parecías más feliz. Estaba más feliz. Me encantó tenerlos aquí. Me encantó tener familia en la casa otra vez. Pero en algún punto dejaron de verme como su madre y comenzaron a verme como su responsabilidad. Y luego
¿Su carga? Jessica levantó la vista del aparador de porcelana. Nunca te vimos como una carga. Jessica, literalmente me llamaste agotadora. Dijiste que David debería empezar a buscar lugares de vida asistida. Eso fue solo, estaba teniendo un mal día, estaba frustrada. Estabas frustrada por tener que vivir con la persona en cuya casa estabas viviendo gratis mientras planeabas heredar todo lo que poseía. No respondió a eso. Durante la siguiente semana, los observé empacar 8 meses de sus vidas en mi casa. Ayudé cuando me pidieron, pero no ofrecí. Fui amable, pero no cálida. Fui justa, pero no perdoné. En su último día, Tommy vino a ayudarlos a mover cajas. Estaba callado conmigo, confundido por el cambio repentino en la dinámica familiar. Abuela, dijo cuando estuvimos solos en la cocina, papá dice que estás enojada con ellos. No estoy enojada, cariño, estoy decepcionada. Pero cambiaste tu testamento, no les vas a dejar nada. Miré a este joven hombre, este chico que había amado desde el día que nació, y me pregunté qué le habrían dicho sus padres sobre la situación. Tommy, ¿crees que las personas deberían heredar dinero solo porque están relacionadas con alguien? Se encogió de hombros. Supongo, así es como funciona usualmente. ¿Qué tal si esos parientes pasaron meses planeando poner a esa persona en un hogar de ancianos para poder vender su casa y quedarse con el dinero? Su cara cambió. No harían eso. ¿Qué tal si le dijeron a esa persona que no hablara en cenas familiares porque podría avergonzarlos? Abuela, ¿qué tal si tiraron sus pertenencias y reorganizaron su casa y tomaron decisiones sobre su vida sin pedirle su opinión? Tommy estuvo callado por un largo momento. Entonces dijo, no sabía nada de eso. Sé que no sabías, y esa no es tu culpa. ¿Vas a dejarme algo a mí? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Este chico de 18 años preguntando sobre mi muerte y qué ganancia podría obtener de ella. Tommy, ¿qué te gustaría de mí? No lo sé. Dinero para la universidad, supongo. Papá dice que la universidad es cara. La universidad es cara. Tu abuelo y yo ahorramos durante años para pagar la educación de tu padre. Sacrificamos mucho para asegurarnos de que tuviera oportunidades. ¿Entonces me ayudarás a pagar la mía? Miré a este chico que había sido criado para ver a sus parientes ancianos como fuentes potenciales de financiamiento en lugar de personas dignas de respeto y amor. Tommy, te diré que ven a visitarme una vez a la semana durante el próximo año. No porque tus padres te digan, no porque te sientas culpable, sino porque quieres pasar tiempo con tu abuela. Aprende sobre la historia de tu familia. Ayúdame con proyectos alrededor de la casa. Muéstrame que me valoras como persona, no solo como una cuenta bancaria. ¿Y entonces me ayudarás con la universidad? Y entonces hablaremos sobre qué tipo de ayuda podrías necesitar y qué podría ser capaz de proporcionar. Pensó en esto por un momento. ¿Qué tal si no quiero visitar cada semana? Entonces habrás aprendido algo importante sobre ti mismo y lo que significa la familia para ti. Después de que se mudaron, la casa se sintió diferente, más vacía, pero también más pacífica. Pasé los primeros días solo caminando por habitaciones que me pertenecían otra vez, sentándome en sillas que eran mías, comiendo en mi propia mesa. Llamé a mi hermana Linda y le dije que no necesitaría ese boleto de avión después de todo. ¿Estás segura?, preguntó. Todavía podrías venir a visitar, alejarte de todo el drama por un tiempo. Estoy segura. Esta es mi casa, Linda, mi vida. No voy a huir de ella más. Reanudé mi club de bridge. Empecé a cocinar para mí otra vez. Comencé a ir al centro para personas mayores para sus clases de ejercicio.
Hice nuevas amigas y me reconecté con las viejas. La señora Patterson de la calle se acercó una tarde con una cazuela. Margaret dijo: «Estoy tan contenta de verte fuera y activa otra vez. Jessica nos dijo que estabas teniendo problemas de salud, pero te ves maravillosa». Me siento maravillosa, Dorothy. Es increíble lo mucho mejor que te sientes cuando empiezas a vivir tu propia vida otra vez. 3 semanas después de que David y Jessica se mudaron, Harold Morrison me llamó. «Margaret, tengo que preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Algún arrepentimiento sobre los cambios que hicimos?» «Ninguno en absoluto, Harold. ¿Tu hijo no ha tratado de impugnar el testamento?» «Ha consultado a un abogado, pero le dijeron lo mismo que tú me dijiste. Soy competente, no fui coaccionada y tengo el derecho de disponer de mi propiedad como mejor me parezca». «¿Y te sientes cómoda con tu decisión de donar todo?» Pensé en esa pregunta. Me sentía cómoda sabiendo que la Asociación de Alzheimer se beneficiaría de los ahorros de mi vida en lugar de mi hijo. Me sentía cómoda sabiendo que los investigadores usarían mi dinero para ayudar a otras familias en lugar de David y Jessica usándolo para empezar de nuevo después de traicionarme. Harold, pasé 50 años construyendo una vida con Robert. Ahorramos dinero, compramos una casa, criamos hijos, planeamos para el futuro. Hicimos todo eso porque creíamos que la familia era importante. Creíamos que el amor y la lealtad importaban más que el dinero. Y ahora sé que mi hijo aprendió lecciones diferentes de las que tratamos de enseñarle. Aprendió que los padres ancianos son problemas que manejar. Aprendió que la herencia es más importante que la integridad. Aprendió que puedes tratar mal a las personas mientras te beneficies de ellas eventualmente. Así que el dinero va a la caridad. El dinero va a personas que lo usarán para ayudar a las familias a permanecer juntas, para ayudar a las personas a seguir siendo ellas mismas, incluso cuando la enfermedad trata de robar sus identidades, para ayudar a otras familias a evitar convertirse en lo que se convirtió la mía. Es una manera hermosa de pensarlo. Es una manera esperanzadora de pensarlo. 6 meses después, Tommy comenzó a visitarme los domingos. No cada semana, pero lo suficiente. Trabajamos en el jardín juntos. Le enseñé cómo hacer las galletas favoritas de su abuelo. Le conté historias sobre nuestra familia que Jessica nunca se había molestado en aprender. Nunca preguntó sobre el dinero para la universidad y yo nunca lo mencioné. David y Jessica me enviaron una tarjeta de Navidad ese año. Una tarjeta genérica con un mensaje impreso y sus firmas. Sin nota personal, sin reconocimiento de lo que había pasado entre nosotros. Sin disculpa. La tiré y me hice una taza de café en mi propia cocina, en mi propia mesa, en mi propia casa. Han pasado 2 años desde que leí mi testamento en voz alta en mi sala y vi a mi hijo y nuera darse cuenta de que su herencia había desaparecido. 2 años desde que reclamé mi vida de personas que pensaron que tenían derecho a manejarla por mí. La gente me pregunta si estoy sola. La verdad es que estaba más sola cuando vivía con David y Jessica de lo que estoy ahora viviendo sola. La soledad no es estar sola, es ser invisible para las personas que se supone te ven. Ya no soy invisible, mis días están llenos, soy voluntaria en la biblioteca 2 veces a la semana, leyendo a niños cuyos padres están en el trabajo. Me uní a un club de lectura y un club de jardinería. Tomo una clase de pintura en el colegio comunitario. Tomo café con la señora Jane todos los martes y con Dorothy Patterson todos los viernes. Tommy visita la mayoría de los domingos ahora y nuestra relación es real.
Viene porque quiere, no porque le dijeron que lo haga. Pregunta sobre mi vida, no solo sobre mi testamento. Ha aprendido a verme como una persona con historias y experiencias y sabiduría, no solo como su abuela, que podría pagar por su educación. El mes pasado trajo a una chica a conocerme. Su nombre es Sara y está estudiando trabajo social porque quiere ayudar a las personas mayores a mantener su independencia y dignidad. Nunca realmente pensé en cómo es envejecer, me dijo. Tommy me ha estado enseñando sobre el edadismo y cómo la sociedad trata a los adultos mayores. Mi nieto ha estado enseñando a alguien sobre el edadismo. Aprendió algo de ver lo que me pasó. David y Jessica todavía viven al otro lado de la ciudad. No hablamos. Pasan por mi casa a veces y los veo mirando el jardín que he restaurado, la pintura fresca en las persianas, el auto nuevo en mi entrada. Creo que están sorprendidos de que haya florecido sin ellos. La semana pasada recibí una llamada de un abogado representando sus intereses. Aparentemente, han estado investigando si pueden desafiar mi competencia mental y anular el testamento. Señora Morrison, dijo el abogado, mis clientes están preocupados por su bienestar. Creen que pudo haber sido indebidamente influenciada cuando hizo cambios a su planificación patrimonial. Me reí. Realmente me reí de un abogado que trataba de argumentar que no era competente para tomar mis propias decisiones. Señor, dije, tengo 74 años, manejo mis propias finanzas, mantengo mi propia casa, manejo mi propio auto, soy voluntaria en mi comunidad y tengo una vida social activa. Si sus clientes están preocupados por mi bienestar, son bienvenidos a visitarme y ver por sí mismos cómo estoy. ¿Estaría dispuesta a someterse a una evaluación psicológica para probar su competencia? ¿Estarían sus clientes dispuestos a someterse a una evaluación psicológica para probar que no son sociópatas que manipulan parientes ancianos para ganancia financiera? Colgó. No sé si continuarán persiguiendo acción legal. Realmente no me importa. Harold me ha asegurado que mi testamento es inquebrantable y mis registros médicos muestran que tengo excelente salud mental y física. Pero esto es lo que me he dado cuenta en estos 2 años de vivir mi propia vida otra vez. No cambié mi testamento para castigar a David y Jessica. Lo cambié para liberarme de ellos. Mientras esperaran heredar de mí, se sentían con derecho a controlarme. Mientras fuera su plan de retiro, no podía ser su madre. Mientras mi dinero fuera su futuro, mi presente no les importaba. Ahora tienen que construir su propio futuro, y yo puedo vivir mi propio presente. Ya no estoy enojada, ya no estoy herida, ya no estoy decepcionada. Estoy libre, libre para hablar en cenas, libre para cocinar mis propias comidas y tomar crédito por ellas, libre para decorar mi casa con mis propias pertenencias, libre para tomar decisiones sobre mi propia vida, libre para ser visible otra vez. A veces pienso en lo que habría pasado si nunca hubiera escuchado esa llamada telefónica, si nunca me hubiera dado cuenta de lo que estaban planeando. Probablemente estaría en Sunset Manor ahora mismo, convencida de que era demasiado frágil para vivir independientemente, mientras David y Jessica renovaban mi casa con mi propio dinero. Habría muerto creyendo que era una carga en lugar de saber que era una mujer digna de respeto. El otro día, una vecina mencionó que estaba teniendo problemas con sus hijos adultos tratando de tomar control de sus finanzas. ¿Qué debería hacer?, me preguntó. Recuerda que no eres demasiado vieja para cambiar de opinión sobre las personas, le dije, y nunca eres demasiado vieja para elegir dignidad sobre paz.
Eso es lo que aprendí de todo esto. Puedes elegir dignidad sobre paz. Puedes elegir verdad sobre armonía. Puedes elegirte a ti misma sobre personas que no te eligen. Me elegí a mí misma y nunca me he arrepentido. Mi testamento todavía deja todo a la Asociación de Alzheimer. Harold lo revisa conmigo cada año para asegurarse de que refleja mis deseos actuales. Y cada año confirmo que así es. Cuando muera, los investigadores usarán mi dinero para ayudar a otras familias a lidiar con una enfermedad que roba memoria e identidad. Lo usarán para ayudar a las personas a seguir siendo ellas mismas el mayor tiempo posible. Lo usarán para ayudar a las familias a mantenerse conectadas incluso cuando la enfermedad trata de separarlas. Se siente como un mejor legado que financiar la jubilación cómoda de personas que trataron de borrarme de mi propia vida. A veces Tommy me pregunta si alguna vez pienso en cambiar el testamento de vuelta, dejarles algo a sus padres después de todo. ¿Crees que debería? Le pregunto. Creo que deberías hacer lo que te haga feliz, abuela. Entonces mantendré las cosas exactamente como están. Y lo haré, porque soy feliz. Por primera vez en años, soy genuina y completamente feliz. Soy feliz en mi propia casa, viviendo mi propia vida, tomando mis propias decisiones. Soy feliz con amigas que valoran mi compañía y historias que la gente quiere escuchar. Soy feliz con un nieto que visita porque me ama, no porque fue programado para hacerlo. Soy feliz siendo visible otra vez. Eso vale más que cualquier herencia que podría dejar atrás. Eso vale más que cualquier relación que podría reparar con personas que nunca realmente me vieron como algo que valiera la pena preservar en primer lugar. Tengo 74 años y finalmente estoy viviendo la vida que elijo. Ese es mi final feliz.